¿Recuerdas cuando los zombies querían comer tu cerebro aunque no tuvieras? En el fascinante mundo de los videojuegos, Plantas vs. Zombies era uno de los títulos más especiales de nuestra época, junto con Zuma la rana que escupía bolas de colores, y Chozo, unas bolas de algodón que tenías que juntar dependiendo de su color. Era una completa locura. Plantas vs. Zombies era adictivo y aun siendo un simple juego en 2D, no tenía gráficos ultra realistas. No necesitaba modo online ni DLC de pago, pero tenía esa simpleza que nos cautivaba. Solo bastaba una buena estrategia, un poco de adrenalina, paciencia y muchas ganas de salvar la casa del loco Dave. Era ese tipo de juego que no te estresaba, pero igual te hacía sentirte importante cuando pasabas un nivel difícil. Detrás de estos títulos maravillosos que nos hacían matar el tiempo después del trabajo o cuando regresábamos del colegio, estaba un querido estudio de videojuegos, que con el pasar del tiempo se fue difuminando hasta casi olvidarnos de él. Pero entonces, ¿qué pasó con PopCap Games? ¿Cómo fue que una empresa tan querida que nos dio momentos tan simples y felices terminó siendo una sombra de lo que fue? ¿Por qué sentimos que sin darnos cuenta algo bonito se nos fue de las manos? Para que te hagas una idea de la jugada maestra de PopCap, debemos situarnos a principios de los 2000. El mundo de los videojuegos estaba dominado por consolas y PC con títulos muy entretenidos como Metal Gear 2 o Silent Hill 2. Pero había un hueco enorme sin explotar, y ese hueco vacío era el del jugador ocasional, el que no se consideraba gamer, pero buscaba diversión rápida y accesible. En ese momento una pequeña compañía llamada PopCap Games, con una propuesta sencilla pero revolucionaria, llegó para llenar ese vacío con juegos fáciles de entender y difíciles de dejar. Su primer gran éxito, Bejeweled, lanzado en el año 2000, no solo fue un hito para ellos, sino que sentó las bases de lo que hoy conocemos como Match 3, un género que sigue siendo inmensamente popular en móviles. Si te soy honesto, al principio no lo podía creer, pero el éxito fue arrollador. Millones de personas en todo el mundo se engancharon a la simpleza adictiva de este título. El éxito no solo se debía a que eran adictivos, se debía también a su accesibilidad. Podías jugar Bejeweled directamente desde tu navegador web, descargarlo como prueba antes de comprarlo o incluso encontrarlo preinstalado en algunas computadoras nuevas. PopCap entendió que el gran público no estaba en las tiendas de videojuegos, sino en el PC de casa y la oficina. Esa facilidad de acceso fue clave para que millones de personas, desde amas de casa hasta ejecutivos, se engancharan sin darse cuenta. Nuestro querido PopCap Games no se detuvo ahí. Continuaron lanzando joyas como Zuma y Peggle. Estaban en la cima del gaming para gente que solo quería divertirse un rato. Así que para que te hagas una idea, estamos hablando de una empresa que no solo le llenaba los bolsillos a sus propietarios, sino que estaba probando suerte en algo que nadie más se había atrevido. Sabían lo que hacían con su negocio: cobrar una pequeña tarifa por juego completo, lo que generaba ingresos sólidos y una base de usuarios leales. Si hubo un juego que realmente le puso la corona a PopCap, fue Plantas vs. Zombies, allá por 2009. No solo era divertido, era una mezcla rara pero adictiva de estrategia y defensa, con chistes tontos y personajes que uno no se olvida. Pegó tan duro que dejó de ser solo otro jueguito casual y se volvió un fenómeno mundial. Vendieron millones, la música se te quedaba en la cabeza y cada personaje tenía su estilo. Lo mejor, que no solo lo jugaban los gamers clavados, lo jugaban niños, adultos, hasta el que decía yo no juego videojuegos estaba enganchado. En este punto, PopCap era una empresa valuada en cientos de millones de dólares, con una reputación impecable por la calidad y el carisma de sus productos. Estaban en la cima del mundo, pero en el ecosistema de los videojuegos, cuando una estrella brilla tanto, atrae la atención de los gigantes. Y aquí es donde la trama, como en cualquier buen negocio, da un giro crucial. Y ahí es donde dices, claro, con razón. En julio de 2011, Electronic Arts, EA, uno de los conglomerados más grandes y a veces controvertidos de la industria del videojuego, anunció la adquisición de PopCap Games. La cifra fue astronómica para la época, $750 millones en efectivo y acciones, con la posibilidad de llegar a los 1.300 millones si se cumplían ciertos objetivos. Fue una de las adquisiciones más grandes en la historia de los juegos casuales. Parece cosa de película pero no. Electronic Arts solo estaba haciendo su movimiento maestro para meterse en el negocio de los juegos móviles, donde PopCap era la estrella. Ahora imagínate ese estudio lleno de artistas felices siendo tragado por una máquina de hacer dinero llamada Electronic Arts. Fue un desastre total. En resumen, lo que pasó fue algo así. PopCap era de los que se tomaban su tiempo, hacían las cosas con cariño, sin apuro. Preferían sacar un buen juego tranquilo, antes que apurarse por vender.
Pero claro, llegó Electronic Arts con su fatal imposición de hagámoslo rápido, barato y que genere dinero ya, y ahí empezó el choque. La desgracia estaba llegando y empezaron los recortes. Cerraron oficinas en Seattle y Dublín en 2012 y un montón de gente se quedó sin trabajo. PopCap, que antes iba a su ritmo, se transformó en una fábrica de juegos free to play con microtransacciones. Sí, esos juegos que son gratis, pero si querés avanzar sin volverte loco, tenés que pagar. Ese fue un giro tremendo comparado con lo que era antes, donde pagabas una vez y tenías el juego completo sin líos. La verdad, me dejó en shock. Ver cómo una empresa tan querida se transformó tan rápido. Fue como volver a tu infancia y descubrir que el columpio ahora cuesta $5 por minuto. El punto es que después de todo eso, PopCap Games, como lo conocíamos, ese estudio independiente y pionero, dejó de existir. Si bien la marca PopCap sigue viva bajo el paraguas de Electronic Arts, y han lanzado secuelas como Plantas vs Zombies 2, la esencia original se ha diluido. La innovación que los caracterizó dio paso a una monetización más intensa. Al final lo que nos enseña esto es que el mundo de los negocios, especialmente en una industria tan dinámica como la de los videojuegos, puede ser implacable. El éxito trae consigo la atención de los grandes, y esa atención a menudo se traduce en adquisiciones que pueden transformar radicalmente la identidad de una empresa. Pero la pregunta del millón es, ¿qué sigue ahora? ¿Es posible que PopCap Games resurja algún día con juegos que realmente capturen el espíritu de sus inicios? ¿O estamos destinados a ver solo versiones monetizadas de sus clásicos? Realmente, es algo para reflexionar. Gracias por acompañarme en este recorrido por la historia de PopCap Games. Espero que hayan encontrado esta información valiosa e interesante. Si fue así, déjame tu like para saber que te gustó. Hasta el próximo video.